pero también van a comenzar las contradicciones dentro de su gobierno y las disputas por su sucesión. Bueno, pues pendientes de las promesas de Donald Trump, vamos a mirar a uno de los puntos más importantes. Javier, quiero empezar contigo y es bueno, pues este supuesto alto el fuego, este fin de la guerra en Ucrania, ¿no? Es una de las promesas de Donald Trump, que decía que lo iba a conseguir en 24 horas, algo que también está por ver, ¿no? Hablábamos antes de promesas, Javier, esa parece complicada, pero lo que sí que sabemos es que por lo menos Rusia no se lo está tomando mal, ¿no? Dice que está abierta a un diálogo, el propio Putin ya lo dejó entrever hace apenas unas semanas, y quiero saber si tú eres optimista, Javier, si esperas un cambio de guión con la llegada de Trump a la Casa Blanca, por lo menos en lo que concierne a Ucrania. Yo soy escéptico, ni soy pesimista, ni tampoco soy un optimista ciego. Veo la realidad a través de los hechos y cómo se van produciendo. Después de una administración del POTUS Biden que ha sido contradictoria, farsaria, belicista, desastrosa para los aliados de la Unión Europea e incluso desastrosa para la propia población de los Estados Unidos. Por eso ha habido ese vuelco tan brutal de quien tenía todo en contra para llegar a ser, volver a ser presidente de los Estados Unidos. La realidad es que tomaría, a lo que me preguntas por parte de Rusia, las palabras de Putin hace escasamente, esto fue el día 11, pues escasamente 3 días, en la 21ª reunión anual del Club de Discusión Internacional Valdai, es decir, el discurso de Putin en Valdai fue dirigido no para la audiencia solo interna que tenía de invitados allí, sino fundamentalmente el retraso que hubo de, en vez de comenzar a las 14 horas, comenzar a las 19:30, teniendo en cuenta que no es normal en el presidente Putin ese decalaje de anunciar una comparecencia y luego pasar tantas horas, es porque iba dirigida. Aunque no haya habido conversación directa, ya ha habido una llamada por parte de Putin a la distensión en ese discurso. Solo permitidme que tome extractos de ese discurso para saber cuál es la contraparte, en este caso la parte de la Federación Rusa, de lo que dijo. Dijo, me gustó una cosa al principio, que expuso 6 principios que deberían servir de base a un nuevo orden mundial más justo. Habló de no una política de bloques enfrentados, es decir, no BRICS contra OTAN, sino los BRICS y la OSCE como bloques que pueden, más que como bloques, como organismos que pueden trabajar con otros organismos, como se produjo en el momento de la distensión o en la época de la Unión Soviética y de los Estados Unidos. Es decir, si existió la coexistencia pacífica entonces, ¿por qué no podría existir una coexistencia pacífica ahora? Habló también con ironía, con eso que decía que los líderes occidentales le llamaban casi todas las semanas, pero de repente dejaron de hacerlo, y si no quieren no pasa nada. Como pueden ver, decía Putin, estamos vivos y bien, pero reanudemos los contactos y celebremos conversaciones. Él está abierto a eso. Felicitó oficialmente a Trump en su elección como presidente de Estados Unidos y dijo que está dispuesto a mantener conversaciones con él. Además, elogió a Trump en lo que la parte del ego del personaje, de su narcisismo, porque lo elogió en su comportamiento en el momento del atentado, que le impresionó como hombre valiente, es decir, elogió su valentía, e incluso elogió su masculinidad como hombre cuando reaccionó en ese ataque. Por lo tanto, introdujo también un concepto que yo muchas veces manejo cuando analizo geopolítica internacional, un concepto golista del general de Gaulle, de reintroducir la fórmula de un sistema de seguridad que ya no solamente mire a Europa, sino a Eurasia, y que vaya desde Lisboa, como decía el general de Gaulle, hasta Vladivostok. Por lo tanto, también, y termino, habló de que el siglo XX era un siglo que solo se había preocupado de la seguridad en Europa y que el siglo XXI, según el discurso de Putin en Sochi del día 11, tendría que mirar a toda Eurasia, incluidos los países de Asia Central, de Oriente Medio, Sudeste y Noreste Asiático. Y para terminar, dijo eso de volver al espíritu del Acta Final de Helsinki y al espíritu de la OSCE. Por lo tanto, aunque no haya habido conversación todavía directa Putin-Trump por parte de la Federación de Rusia, esas son sus palabras y esos son sus testimonios de hace 2 días.
Como bien dice Javier, todavía no han hablado directamente, pero sí que queda muy clara la postura por parte de ambos y ahora la cuestión es pues, saber si se van a cumplir estas promesas electorales. Emiliano, quiero saber qué opinas tú en torno al conflicto en Ucrania, la llegada de Trump y si crees que va a ser más fácil llegar a un acuerdo ahora con Rusia. Pero, o sea, la cuestión no es si se llega a un acuerdo, la cuestión es qué condiciones van a fijar para ese acuerdo. Porque si la condición está en Ucrania desaparece pone a un títere que obedezca todas las órdenes de Putin, como ocurre en Bielorrusia, pues preguntémosle al pueblo ucraniano si está dispuesto a aceptar que su próximo futuro inmediato es volver otra vez bajo el mando de Rusia, siendo un Estado independiente, soberano y que ha sido atacado por Rusia. Entonces, si eso es así, pues bueno, nosotros podemos ser los siguientes, o si no somos los siguientes, ya sabe Putin perfectamente que al final los occidentales siempre se agotan o se cansan de apoyar a países soberanos que tratan de llevar su propio futuro en sus manos y no dependiendo de un tercero. Y luego Trump probablemente diga que sí, ¿se acuerdan? Poniendo unas condiciones leoninas, y entonces lo único que espero y deseo, simplemente por una cuestión de valores democráticos, es que la Unión Europea y Europa haga algo, o nos cueste lo que nos tenga que costar, porque es la única manera de darle un mensaje al señor Putin que no nos vamos a quedar sentados para que él haga y deshaga de cómo debe ser Europa y de qué países deben estar y los que no deben estar, porque para eso los países son soberanos. Y si no aceptamos eso, pues digamos que toda Europa vaya como ha dicho Javier, ¿no? Que todo bajo la hegemonía rusa, desde Lisboa hasta Vladivostok, todos seamos los mismos. No digo, Javier, me refiero a la idea, al concepto. No me refiero a que tú hayas dicho que ese sea el objetivo. Digo, como has hablado de Lisboa a Vladivostok, rememorando a De Gaulle. Y yo digo que, pues entonces, aceptemos todos que desde Lisboa hasta Vladivostok, pues el señor Putin nos diga lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer y con quién tenemos que contar. Solo un inciso, que De Gaulle no era pro-Putin. Ya. No, estaba haciendo la utilización de la idea. No, evidentemente Putin ni estaba en el mapa. No era pro-Putin. Si leemos, entendemos lo que significa de Lisboa a Vladivostok. Bueno, pues Ezequiel, te quiero preguntar a ti también, ¿qué esperas de la llegada de Trump en lo que concierne al conflicto en Ucrania y si crees que va a haber un acuerdo? En Europa se están poniendo nerviosos, ¿eh? Hemos visto a Alemania, Francia diciendo que, bueno, que se puede llegar a un acuerdo, pero que tanto Europa como Ucrania tienen que estar en la mesa de negociaciones. Debemos abandonar el eurocentrismo, el atlantismo, la propia perspectiva de los Estados Unidos, de que ellos determinan todo. Occidente realizó una apuesta por una resolución militar. Bueno, realizó una apuesta fallida. Rusia ganadora. Rusia va a determinar las condiciones. Lo quiera Europa o no. Bueno, Europa en esto no participa, realmente representa una caricatura Europa, lamentablemente hoy día, no me congratula en absoluto, pero esa es la realidad. Y aún si Estados Unidos con Trump quisiera determinar condiciones en un sentido u otro, no las puede determinar. ¿Por qué? Porque en la guerra aparece un ganador, Rusia, ¿sí? Entonces Rusia va a determinar las condiciones. Más allá de esto, podemos sí realizar un análisis de la conveniencia o no para el gobierno de Trump de una participación activa en la negociación, no solamente de la guerra en Ucrania, sino del conflicto de fondo, el esquema securitario euroasiático, si en realidad para Trump en realidad aparece mucho más conveniente abandonar la cuestión de Ucrania y redireccionar su política hacia el interior y eventualmente hacia China, cuando las cosas más o menos dentro de Estados Unidos aparezcan un poquito mejor encaminadas. Yo participo de esta última mirada. Para mí debería comisionar a su vicepresidente, J.D. Vance, para que él despache este asunto como una cuestión secundaria. Con lo de despachar este asunto, básicamente debería J.D. Vance convalidar un
acuerdo con Rusia más o menos aceptable para los rusos. Putin en esto presentó con mucha claridad los requerimientos de Rusia, básicamente todo lo tomado hasta ahora, más posiblemente los territorios hasta el Dnieper, Odessa, como lo llaman los rusos, Odessa en español, y la neutralidad del resto de Ucrania. Incluso por ahora convalidaría Putin el ingreso de esa Ucrania remanente a Europa, porque en sus declaraciones presentó esto de manera ambigua, adrede, ¿sí? De, bueno, Ucrania, el resto de Ucrania integrada a Occidente, bueno, a la OTAN no, pero a Occidente, si ellos quieren buenas relaciones, ningún problema. Esto con respecto a la Unión Europea. Si después para la Unión Europea eso representaría algo bueno o malo, esa otra cuestión, porque en última instancia deberá Europa en ese caso responder por la reconstrucción de un país destruido. Pero bueno, Vance podría sencillamente convalidar un acuerdo de estas características o directamente, si no, abandonar el apoyo a Ucrania lo más rápido posible y que la carga aparezca sobre los hombros de Europa. Europeos, cuestión de ustedes. Europa, bueno, no pudo toda la OTAN contra Rusia, mucho menos va a poder Europa con sus diezmadas fuerzas armadas, diezmadas por decisión de los propios europeos, de la entrega de la seguridad europea a los Estados Unidos a lo largo de décadas tras la Segunda Guerra Mundial. Esa otra de las resoluciones inteligentes de esta cuestión para Trump desde el punto de vista de sus intereses, ¿sí? No desde el punto de vista de Europa. Para Europa todas las resoluciones posibles en este momento, todas catastróficas por decisión propia de la dirigencia europea y lamentablemente por la pasividad de sus sociedades. Debemos esto también remacharlo con muchísima tristeza. Esa es una salida inteligente para Trump. Ahora, si Trump comienza él mismo a querer determinar condiciones, a participar aquí y allá en la negociación con Putin, con Europa una vez más aislada de la definición de su propio destino, por eso Europa en todos los escenarios mal, pero bueno, desde el punto de vista de Trump, bueno, eso solo va a generar problemas, para su gobierno, posiblemente va a determinar la continuidad de la guerra, la posibilidad de presentar finalmente, o la posibilidad final de un acuerdo leído como una derrota de Estados Unidos y, por cierto, naturalmente aprovechado entonces por la oposición, tanto demócrata como republicana, y con, bueno, personajes dentro de su gobierno como los mencionados, Marco Rubio, Pete Hegseth, etcétera, etcétera. Esa es la situación, pero una vez más, comienzo o retrocedo al argumento inicial. Debemos abandonar esta mirada hegemónica, atlantista, otanista, estadounidense, de que ellos pueden determinar todo. Podían determinar todo en algún momento contra el ejército iraquí, contra los pastores de cabras en Afganistán, y ni siquiera eso, porque debieron abandonar Afganistán con la cola entre las patas. Bueno, hoy día acá solo pueden realizar una contribución a la resolución de este conflicto muy menguada, porque realizaron, no solamente Estados Unidos, pero sí toda la OTAN hegemonizada por Estados Unidos, realizaron una apuesta por la guerra y hoy aparecen derrotados. Entonces las condiciones las va a determinar Rusia. Si esto justo o no, bueno, esa otra discusión, podemos deliberar mucho tiempo sobre eso, pero la situación real, objetiva, en el campo de batalla, esa. Ayer, por cierto, comenzó la captura de Kupiansk. En los últimos meses, los avances rusos presentan una velocidad inusitada en el marco de una guerra de desgaste. Presenciamos cada vez más una situación más cercana al punto de colapso de las fuerzas ucranianas en una guerra de desgaste, una vez más, y a partir de ahí, una vez colapsadas las fuerzas armadas ucranianas y sus defensas, ahí comienza una guerra mucho más parecida a la guerra de posiciones, con repentinos avances rusos ante la destrucción de las defensas ucranianas. Es el contexto, eso determina todo el resto de la discusión política, bueno, antes abordada.
Pues con todos pendientes de Rusia y de la llegada de Trump, vamos a ver también cómo afecta al otro conflicto que está abierto, mirando a Oriente Medio con Israel, que por cierto también ha hecho cambios en su gabinete, con nuevo ministro de Defensa, también nuevo ministro de Asuntos Exteriores, y con todos de acuerdo en una cosa. Dicen que todos esperan que Trump adopte una línea dura con Irán. Irán, que se ha informado en las últimas horas que iba a trazar su ataque contra Israel. Ahora salía el jefe de la Guardia Revolucionaria Islámica amenazando con golpes dolorosos. Javier, ¿cómo crees que va a afectar la llegada de Trump a Oriente Medio? Y si crees que Irán se va a atrever a atacar antes de que llegue a la Casa Blanca. Pues, mando tu pregunta. Irán no va a atreverse a atacar, si lo ha dicho, hasta que no llegue como presidente a la Casa Blanca. De momento es presidente electo, y no que ya a partir del 20 de enero tampoco. Va a intentar llegar a acuerdos, veremos de qué naturaleza. Entendamos además que la presidencia actual de Irán es una presidencia moderada frente al ala radical, por decirlo, si es que existen alas dentro de Irán, pero es una presidencia moderada frente a otras presidencias anteriores más anti-americanas. La presidencia actual iraní, está pidiendo a voces el tener una relación de coexistencia con los Estados Unidos. Y en cuanto a la posición de los componentes contradictorios, como están hablando mis dos compañeros, dentro del futuro gabinete Trump, pues veremos a ver quién domina la balanza, porque hay una gran disposición mayoritaria a ir a por Irán sí o sí. Pero ya hemos visto, como ha dicho antes Ezequiel, que en todos los conflictos Irán no es Irak, Irán no es Afganistán, es un país de la extensión que tiene Irán y con la población que tiene Irán. No me imagino yo una guerra directa que también, por así decirlo, en proceso electoral, lo que los políticos prometen, decía tanto J.D. Vance como el presidente Trump, que no querrían un conflicto directo con Irán. Eso en cuanto a Irán. Y en cuanto, si me permites un inciso, en cuanto a China, que es el otro eje por el cual pueden intentar los belicistas o halcones de la próxima administración Trump ir a por también guerra económica con China. Hay que recordar, y esto lo ha hecho Financial Times hace unas horas, hace 13 o 14, un artículo en el que dice muy claro 4 puntos. A Xi Jinping, a Trump y la agresividad de Trump contra China, primero en el 2016 y luego cuando vio que en el 2018 empezó con sanciones a troche y moche contra China. Ahora China tiene una ley de sanciones extranjeras para contrarrestar las medidas de otros países, entre ellos Estados Unidos y la Corte de la Unión Europea, si empiezan a hacer medidas de guerra comercial todavía más. Y también tiene una ley de control de exportaciones ampliadas, solo que daba el propio Financial Times. Y termino. Ya contrasanciones que ha aplicado China hace unos días, unas semanas, contra 2 empresas estadounidenses, se dan cuenta el propio Financial Times de lo perjudicial que puede ser para la propia economía de los Estados Unidos. Estoy pensando en Skydio, el mayor fabricante de drones de Estados Unidos, que por las sanciones chinas es un proveedor del ejército ucraniano y que se ve perjudicado por las sanciones, las contrasanciones o respuestas a sanciones que los chinos están dando a las sanciones de la belicista administración del POTUS Biden. Y otra empresa, la propietaria de las firmas Calvin Klein y Tommy Hilfiger, Phillips Vance Olsen, que es una corporación grande de moda en Estados Unidos con muchas marcas, ya he dicho 2, Calvin Klein, Tommy Hilfiger y otras, y lo que supone perder el mercado de consumidores chinos. Entonces, si lo que van es a este tipo de guerras, veremos un Trump repetición 1.0 y no un Trump 2.0. Veremos lo que nos depara.
Pues veremos qué pasa con Oriente Medio. Está claro la afinidad de Trump con Israel, eso está muy claro. También con Netanyahu, aunque es cierto que se la jugó hace unos años, y ya sabemos que Donald Trump puede salir por cualquier sitio. Emiliano, ¿qué esperas tú en cuanto a Oriente Medio y sobre todo en cuanto a Irán, ¿no? Que parece